Veamos el siguiente problema. Para el siguiente problema, nuevamente tenemos un disco y también está dividido en 6 sectores. En este caso, lo que se tiene es, en cada uno de estos 5 sectores, hay un 0. En estos 5 sectores hay un 0 escrito. Y en este sector de aquí hay un 1 escrito. Lo que podemos hacer aquí es seleccionar dos sectores nuevamente adyacentes y a ambos sumarles 1. Entonces un caso posible es elegir este sector y sumarles 1 a los dos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Quedaría aquí un 1 y aquí también un 1, ¿cierto? Entonces la pregunta es muy parecida a la anterior. ¿Puede quedar el mismo número en todos los sectores? Entonces voy a regresarlo como estaba. Esa es la pregunta. Entonces nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? Estamos escogiendo dos sectores adyacentes. Esa condición, ¿qué coloración nos hace pensar? Entonces dale pausa y piensa un momento este problema. ¿Listo? Entonces, con esa coloración que se te ocurrió, este problema va a salir en un tris-3. Veamos el siguiente problema. El problema 3 lo que dice es lo siguiente. Tenemos un tablero de dimensiones m por n. No sabemos cuánto vale m y no sabemos cuánto vale n, pero son dos números enteros positivos. Por ejemplo, puede ser 5 por 7 o 10 por 20, algo así por el estilo. Y aquí lo que se quiere hacer es llenar ese tablero con piezas de 1 por k. 1 por k, donde tampoco sabemos cuánto vale k. ¿Sí? Entonces, aquí, si el tablero sí se puede llenar con estas piezas, la pregunta es, ¿por qué debe de pasar que k, el número de la pieza, por qué k debe de dividir a m, que es una de las dimensiones, o k debe de dividir a n, la otra dimensión? Sí, hay que explicar por qué si el tablero se llena exactamente con esas piezas de 1 por k, ¿por qué debe de pasar que k a fuerzas debe de dividir a m o a n? En otras palabras, hay que explicar por qué m o n, alguno de los dos, debe de ser múltiplo de k. Entonces, esa es una pregunta muy interesante. Aquí puse el tablero de m por n. Se supone que aquí habría divisiones. Y de este lado puse una pieza de 1 por k. Ok, entonces vamos a analizar un poco este problema. Este no, este sí. Entonces vamos a ver. Entonces, primero que nada, recordemos qué significa que un número divida a otro número. Pues significa que este de aquí cabe exactamente en el otro. En este caso m. Entonces, por ejemplo, el 3 divide a 24, por ejemplo. Sí, porque si nosotros agarramos el 24 y lo dividimos entre 3, pues el resultado es 8 y el residuo es 0. Sí, como el residuo es 0, entonces 3 se divide a 24. Entonces, eso es lo que hay que comprobar en el problema. Hay que decir, ok, si puedes llenar tu tablero con fichas de 1 por k, entonces o bien divides a m o bien divides a n. Entonces vemos que si k sí divide a m, por ejemplo, pues sí vamos a poder llenar el tablero muy fácil. Porque ¿qué es lo que hacemos?
Si aquí tenemos m casillas, desde aquí hasta acá, como casi cabe exactamente en m varias veces, no sabemos cuántas, pues lo único que hacemos es poner la ficha de 1 por k, así varias veces, 1 por k, 1 por k, 1 por k, y entonces como casi cabe exactamente en m varias veces, entonces aquí no nos van a quedar huecos, entonces todo este renglón sí lo vamos a poder llenar. Entonces nada más a manera de ejemplo, si tuviéramos un tablero de 6 por 2, se vería más o menos así, así, y tenemos fichas de 1 por 3, 1 por 3, entonces vemos que sí podemos llenar el tablero porque ponemos aquí una de 1 por 3, luego la ponemos aquí y vemos que no quedan huecos porque 3 sí divide a 6. No, y para llenar la parte de arriba pues nada más copiamos esa configuración. Ok, entonces vemos que si k divide a m, pues sí vamos a poder llenar el tablero. Y lo mismo va a pasar si k divide a n. Pero recordemos cuál era la pregunta. La pregunta lo que dice es, explica por qué debe de pasar a fuerzas esto. ¿Sí? Nosotros no estamos comprobando eso, nosotros estamos diciendo lo contrario. Aquí lo que estamos diciendo es, si k divide a m, entonces vamos a poder llenar el tablero. Necesitamos hacer lo contrario. Ok, entonces la idea es, ¿no? Entonces la idea es utilizar el consejo que vimos al principio. Si tenemos, lo voy a poner. Entonces la idea es utilizar este principio. Aquí cuántas piezas están siendo afectadas. En el caso del problema que tenemos, están siendo afectadas k piezas. Entonces una idea podría ser pintar con k colores. Pintar con k colores. Y eso nos puede ayudar para el problema de aquí. ¿Sí? Si pintamos con k colores, ¿qué va a pasar? Colores. ¿Qué es lo que va a pasar si pintamos con k colores? Entonces cada una de las fichas va a agarrar exactamente uno de esos k colores. ¿Sí? Entonces, ¿qué forma debe de tener el tablero para que exista cada uno de estos colores la misma cantidad de veces? Sí, entonces pausalo y piensa un momento en eso. Muy bien, para este último problema lo que tenemos es un tablero de 4×11. Sí, aquí está marcado, un tablero de 4×11. Y lo que se quiere hacer es llenar con piezas tipo L. Las piezas tipo L son como las que están de este lado. Es como un movimiento de caballo de ajedrez. Es 1, luego 2, o primero 2 y luego 1. Aquí lo que hay que hacer es explicar por qué no es posible llenar el tablero. No importa cómo se pongan estas piezas, nunca se va a poder llenar el tablero. Entonces dale pausa y piensa un rato en este problema. ¿Listo? Entonces vamos a ver una idea interesante. Para este problema vemos que si intentamos pintar como ajedrez, entonces cada una de las piezas tipo L pues va a abarcar el mismo número de blancas que de pintadas que de no pintadas, ¿no? En este caso verde blanco, verde blanco. Entonces eso como que no ayuda mucho. Entonces, ya viendo la estructura que tiene esta pieza extraña, la de tipo L, una coloración que podría servirnos es la siguiente. En vez de pintar blanco y negro como siempre, ahora lo que podemos intentar hacer es otra coloración. Ahora podemos intentar una coloración tipo rayada. Entonces recordemos que aquí es 11 y acá vamos a tener 4.
Ok. Entonces lo que podemos hacer es pintar, por ejemplo, toda esta columna, poner de blanco. Toda esta columna la podemos pintar de un color verde, toda la columna. La siguiente columna la dejamos sin pintar, en este caso la dejamos negra. La siguiente columna nuevamente la pintamos. Y así vamos a ir alternando las columnas, ¿sí? Todas las demás columnas, una no la pintamos, la siguiente sí, y sucesivamente. Entonces, ¿para qué pintarlo de esta manera? Pues vemos que si ponemos una pieza L aquí, de este lado, ¿qué es lo que va a pasar? Agarra tres piezas verdes y una pieza negra, ¿sí? Si la ponemos así, por ejemplo, entonces va a agarrar una verde y tres negras. Si la ponemos acostada, vemos que también va a pasar lo mismo. Voy a borrar esta. Si la pongo acostada es 1, 2, 1, 3. Sí, entonces agarra tres verdes y una negra. Entonces no importa cómo acomodemos la pieza tipo L, con esta coloración rayada, siempre va a agarrar tres de uno y uno del otro. Entonces si le seguimos, pues vamos a tener eso de ahí. Entonces eso es algo muy interesante. ¿Qué significa esto? Pues, quién sabe. Es para que lo pienses un rato. Como aquí tenemos 11, entonces ¿de qué color va a ser la última columna? Si el patrón es verde, negro, verde, negro, verde, negro, entonces la última columna, ¿qué color va a tener? Esa es la primera pregunta. Y la segunda columna, la siguiente pregunta es, ok, ¿cuántas piezas que abarcan tres negras debe de haber? ¿Y cuántas piezas que abarcan tres verdes debe de haber? Esa es otra pregunta interesante. Entonces, a partir de estas dos pistas, intenta comprobar este problema. Entonces, nuevamente pongo cuál era la pregunta. La pregunta original era explicar por qué no es posible llenar el tablero. Entonces, con estas ideas, intenta llegar a una conclusión. ¿Ok? Muy bien. Con esto concluimos esta sección de coloraciones. Vamos a ver si en el futuro ponemos más videos al respecto, pero posiblemente ya nos pasemos a un tema distinto. Ok, mantente al pendiente por cualquier cosa y a trabajar. Nos vemos en la próxima. Adiós.